Hola, ¿cómo están? Les presento a mi papá. Hola papá, ¿cómo estás? ¿Qué me vas a contar hoy? Hola Matías, ¿cómo estás? Pues quiero contarle la historia de mis antepasados desde mi abuelo. Ellos nacieron, mi abuelo y mi abuelo nacieron en Boyacá, pero por causa de muchos factores vinieron a vivir en Bogotá y aquí nació mi padre, que luego se casó con mi madre. Vivieron muchos años en la zona del centro de Bogotá, específicamente en el barrio de Belén, Egipto. Yo también nací en Bogotá y ellos me contaron muchas historias de mis abuelos. Por ejemplo, cuando mi abuelo regañaba a mi papá tenía la costumbre de abrirle los ojos y él le decía, no me abra los ojos porque no le voy a echar gotas. También una vez mi papá me enseñó, un día que tenía mucha hambre, me dijo, tengo mucho filo. Y yo dije, ¿cómo así filo? Si tengo tanto filo que si me agacho me corto. Y me enseñó que eso significaba que tenía que ver con que tenía mucha hambre. También un día, él compartiendo con mis otros tíos, les gustaba ir en algunas ocasiones a lugares en Bogotá donde vendían fritanga. Y siempre, pues al lado de esas fritanguerías había unos perros muy gordos. Entonces ellos tenían la costumbre de decir chistes entre sus amigos, los que comían mucho, se decían entre ellos, come más que un perro de piqueteadero. Muchos de mis tíos también fueron mecánicos de vehículos y pues uno de mis tíos tenía un French Poodle blanco, pero que vivía en el taller y era más tan sucio, tan sucio, tan sucio, lleno de grasa, que ya cambió de ser blanco y se convirtió en negro. Entonces mi padre, cuando uno se ensuciaba mucho, tenía la costumbre de decir que está más cochino que un perro de taller. También mi madre, muchas veces cuando estaba en su trabajo, regresaba a la casa y le decía a mi papá, adivine de dónde vengo. Y él le decía, del trabajo. Y ella le contestaba, ¿qué come? ¿Qué adivina? Fueron cosas que se me fueron grabando en la mente y pues nunca se me han podido olvidar. Por ejemplo, muchas veces mis hermanas entonces llegaban todas emocionadas del colegio a contarle a mi otra hermana un chisme y mi otra hermana le decía, pero ¿quién? Le decía, le cuento el milagro, pero no le cuento el santo. También yo tuve un amigo del barrio, muy buen amigo, que nos la pasábamos para arriba y para abajo, pero yo era mucho más alto que él y él era muy pequeño. Mi padre solía decir que éramos uña de mugre, claro que no especificaba quién era el mugre, pero también luego de muchos años mi amigo se creció y pues era mucho más alto que yo y mi padre solía decir, uy, se nos creció el enano. Eh, También, pues había un otro tío que nosotros teníamos que era demasiado tacaño, o sea, no gastaba absolutamente nada. Siempre cuando estábamos en un restaurante y llegaba la hora de pagar decía que se había quedado sin dinero, que él después reconocía y mi padre solía decir que era más amarrado que burro en bajada. Y mi madre decía que ese tío tenía la mano cerrada y que así le pegaran en el codo no la habría de ninguna manera. Estos son algunos de los dichos que yo he aprendido y que pues los he querido compartir con ustedes. También tengo otros dichos que están más desde el punto de vista espiritual. Por ejemplo, hay uno que me gusta mucho que dice que en el barbecho del pobre hay muchas riquezas, pero se pierden por falta de juicio. Entonces eso quiere decir que en los lugares de pobreza hay muchas oportunidades, pero al no haber juicio, entonces se pierden. Y también hay otros dichos que dicen que el trabajo arduo da prosperidad. También hay otros dichos que están escritos que dicen que al corrige al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. Muchas gracias y esto es lo que tengo para decirles hoy. Hasta luego. Gracias Matías por la entrevista. Gracias papi.